Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Ucrania está bajo ataque aéreo ruso luego del anuncio del envío de modernos tanques de guerra de Estados Unidos y Alemania. Las discusiones para iniciar una negociación sobre el techo de la deuda no logran avances entre el presidente Biden y los republicanos. Y una investigación del servicio secreto aborda los temas que impulsan los ataques masivos con armas de fuego. Hoy es jueves 26 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Más de una treintena de misiles rusos impactaron sobre Ucrania, en la que podría ser la respuesta del Kremlin al acuerdo entre los aliados de Occidente y Kiev para suministrar tanques de guerra. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte. Ucrania amaneció hoy bajo la alerta de ataque aéreo en prácticamente todo el país y las autoridades instaron a la población a refugiarse luego de una intensa ofensiva rusa y pese a que, según señalaron funcionarios ucranianos, los primeros misiles rusos ya fueron abatidos, el peligro continúa. Esta situación ha provocado la muerte de al menos una persona en Kiev y ha dejado a varios heridos en la capital, además de provocar cortes en el suministro energético en gran parte del territorio ucraniano, donde la previsión climatológica para hoy anticipa temperaturas mínimas de hasta 9 grados Celsius bajo cero en algunos puntos del país. Los ataques llegan luego de que Estados Unidos y Alemania anunciaran sus respectivos planes para suministrar decenas de sofisticados tanques a Ucrania. Es importante recordar que hasta ahora el Pentágono se había resistido al envío de estos modernos equipos de combate y John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, explicó detalles. Desde el comienzo de esta guerra, hace 11 meses, hemos estado desarrollando las capacidades que proporcionamos a Ucrania en función de las condiciones sobre el terreno. Y entonces, ¿qué ha cambiado? Las condiciones en el terreno y el tipo de lucha que los rusos están llevando a cabo en este momento y todavía más importante, los tipos de lucha que creemos que los ucranianos necesitan desarrollar en las próximas semanas y meses hasta bien entrado el 2023. Y mientras Occidente considera que está ayudando a Ucrania a mejorar su capacidad de maniobra en terreno abierto, desde Moscú denuncian la implicación directa de los aliados occidentales en la contienda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En otra información, las discusiones sobre la elevación del techo de la deuda continúan entre los republicanos de la Cámara de Representantes y el gobierno del presidente Joe Biden. Cada uno con posiciones específicas entre aumentar las cifras o hacer recortes de gastos, mientras el Senado aguarda las definiciones, haciendo un llamado a lograr un acuerdo para evitar que el país entre en impago. Algunos republicanos, como Mike Lee, senador por Utah, hablaron el miércoles con periodistas y destacaron la importancia de los recortes presupuestales que debe implementar el actual mandatario. Los republicanos en el Senado usaremos todas las palancas que tenemos para detener el gasto fuera de control que está impulsando el gobierno y que está castigando a los estadounidenses que trabajan arduamente en todo el país, dijo. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró en la conferencia diaria de prensa que el presidente Joe Biden estaría dispuesto a escuchar las propuestas a pesar de su oposición a las negociaciones que obligan al recorte presupuestal de algunos de sus programas. Si la gente tiene ideas sobre cómo lidiar con la deuda nacional y reducir esa deuda, está feliz de escuchar eso. El Departamento del Tesoro advirtió que el 19 de enero Estados Unidos se acercó al límite de préstamos impuestos por el Congreso, un presupuesto que supera los $30,000 millones y además advirtió que la nación solo podría pagar sus deudas hasta comienzos de junio.
Y si no se logra ese objetivo, el país podría incurrir en impago de sus obligaciones, algo que según varios analistas sería catastrófico para la principal economía del mundo, generando un efecto dominó en varias de las principales economías globales. Y en otro rumbo informativo, las expulsiones de migrantes bajo el título 42 están disminuyendo, toda vez que las autoridades estadounidenses están agilizando las vías legales para una migración ordenada. Víctor Hugo Castillo tiene este reporte. Las nuevas medidas adoptadas por la administración del presidente Biden en la frontera sur, que buscan reducir el número de personas que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada, parecieran estar dando resultados, de acuerdo con este abogado de inmigración. Se ven que los números van bajando desde que anunciaron que iban a haber programas quizás ayudando a las personas para que no tengan que venir a los Estados Unidos de una manera indocumentada. Las estadísticas de migrantes capturados en la frontera sur de los Estados Unidos, procesados bajo el título 42, reflejan una reducción de casi 70,000 expulsiones en los primeros 3 meses del año fiscal 2023, siendo un 26.3% menos comparado al 2022. Seguimos viendo que los números van bajando, es que el programa quizás está trabajando. No sé, vamos a ver. Pero aquí estamos en la lucha para terminar mis estudios, para poder emprender un nuevo camino. Esta venezolana está enterada del nuevo proceso migratorio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que ahora mantiene a los migrantes en México en su travesía o en su país de origen, ya que de acuerdo a un tuit del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que intenten cruzar la frontera suroeste de manera irregular serán devueltos a México y estarán sujetos a una prohibición de admisión por 5 años y un posible proceso penal si intentan volver a ingresar. Nos devuelven no simplemente hasta acá, sino que nos llevan hasta la frontera con Guatemala. Si tú ingresas a México, a Panamá o a los Estados Unidos de una manera indocumentada y el gobierno, claro, que se da cuenta, entonces no vas a calificar. No saben el sacrificio que uno le toca de nuevo regresar, ya que yo he sido devuelta 2 veces. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. La investigación sobre los motivos que llevaron a Hu Can Tran, el hombre de 72 años que atacó a los asistentes a una celebración del Año Nuevo chino en un salón de baile del sur de California, continúa y hasta ahora han establecido que no tenía conexión conocida con las víctimas y los investigadores todavía están tratando de determinar el motivo de la masacre. El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, informó que antes del tiroteo del sábado por la noche, Hu Can Tran estacionó una motocicleta a solo 1 cuadra del lugar de los hechos y se cree que había planeado utilizarla como vehículo de escape de respaldo, y en conferencia de prensa brindó más detalles. Hasta ahora, con base en las entrevistas que aún están realizando, los investigadores no han podido establecer una conexión entre el sospechoso y ninguna de las víctimas. El sospechoso no estaba casado. Hemos obtenido información de diferentes lugares preguntándonos si una de las víctimas era su esposa y solo hemos encontrado que no estaba casado y no hemos podido vincularlo sentimentalmente a algunas de las víctimas hasta el momento. El alguacil Luna salió así al paso de muchos rumores y dijo que aún no estaba claro cuánto tiempo Tran había estado planeando el ataque en la ciudad ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Los Ángeles, o qué lo llevó a disparar al menos 42 balas, tomándose tiempo para recargar su arma y dejar el saldo de 11 muertos y 9 heridos. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Una investigación revela que las disputas personales y laborales provocan la mitad de los ataques masivos en los Estados Unidos y la mayoría de ellos son perpetrados por hombres. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Hace tan solo unos días, 11 personas murieron y 10 resultaron heridas después de un tiroteo masivo en Monterey Park, en California, sumándose a una asombrosa estadística de 32 ataques ocurridos desde el inicio de este año en Estados Unidos, y según un reporte del Servicio Secreto de Estados Unidos, además demuestra que la mitad de los ataques masivos ocurridos entre el 2016 y 2020 fueron provocados por disputas domésticas y laborales, que los atacantes son en su gran mayoría hombres de diferentes
diferentes edades y con antecedentes de síntomas de salud mental, inseguridad financiera o involucrados en violencia doméstica. El informe de 70 páginas del Centro Nacional de Evaluación de Amenazas del Servicio Secreto examinó 173 incidentes en los que 3 o más personas resultaron muertas o heridas. El ataque tuvo como objeto lugares de trabajo, escuelas, institutos religiosos y el balance fatal es de 513 personas y 1.234 heridas. Lina Alatari, directora del Centro de Evaluación de Amenazas, puntualizó. Estos eran atacantes que estaban tomando represalias por algún tipo de error percibido que puede haber estado relacionado con problemas personales, situaciones domésticas con socios y problemas en el lugar de trabajo. El informe también revela que el 73% de los incidentes fueron con armas de fuego e incluso en algunos de ellos los perpetradores no estaban capacitados para obtenerlas y sus motivos eran claros, como dijo la directora Alatari. Hay individuos que realizaron el ataque basado en apuntar a cierto tipo de género, raza o grupo étnico. Sala de redacción, Voz de América. Sintonizan La Voz de América y seguimos con las noticias. La sociedad civil venezolana rechaza la aprobación en primera discusión de una ley que aseguran busca criminalizar y eliminar las organizaciones no gubernamentales y afines. Carolina Alcalde con el informe. El Parlamento de mayoría oficialista aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, una legislación por la que diversos activistas y organizaciones habían manifestado preocupación y hace varios meses expresaron sus consideraciones sobre la amenaza de restringir o eliminar organizaciones sin fines de lucro. Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, institución que en alianza con otros centros de estudio trabaja de la mano con una fundación que promueve la formación de líderes en espacios de participación política, social y ciudadana de la juventud venezolana, se refirió a lo que a su juicio significa atentar contra las organizaciones sin fines de lucro. Es como si a usted con un machete en mano le cortaran los brazos. La sociedad tiene que ser activa y responsable del conjunto. Ugalde se mostró alarmado ante la propuesta de ley y recordó casos de países no democráticos en donde los gobiernos han ido en contra de la sociedad organizada. Donde hay dictaduras como en Cuba, pues las ONGs existen muy poquito en tanto en cuanto el Estado le da permiso a cada uno. En Nicaragua, que el régimen ha hecho una serie de barbaridades, no hay otro término, y están combatiendo a las ONGs. Son modelos de Estado en el cual se busca que toda la población dependa del grupo que está en el poder. Según el parlamentario chavista Diosdado Cabello, al menos 62 organizaciones no gubernamentales operan con fines absolutamente políticos y son financiadas por otros gobiernos, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de generar desestabilización en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Por otra parte, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU reiteró durante su visita a Colombia su preocupación por los desplazamientos forzados y el respaldo al proceso de paz. Manuel Arias tiene el siguiente informe. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de visita en Colombia, lamentó que el conflicto armado se haya intensificado en el país en el año 2022, con un considerable aumento de asesinatos de líderes sociales, masacres y desplazamientos forzados. Como 102.000 personas no pudieron desplazarse en sus áreas sin un permiso y terminaron estando aislados sin derecho a asistencia humanitaria. Además, más de 82.000 personas fueron desplazadas internamente. El alto funcionario de la ONU sostuvo reuniones con voceros de la sociedad civil, líderes sociales y el presidente de la República, Gustavo Petro, quien le presentó en detalle su política de paz total. Turk expresó su respaldo a las conversaciones, pero dijo que es fundamental el respeto a los derechos humanos. Es importante que las autoridades colombianas se aseguren que las negociaciones con el ELN y los diálogos con otros actores armados tomen en cuenta totalmente los derechos humanos y voy a tratar de asegurarme que así se cumpla. El comisionado de la ONU recalcó que es fundamental garantizar los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, porque sin ello no se puede hablar de paz. Para nosotros será importante desde la perspectiva de derechos humanos asegurarnos que los derechos de las víctimas se tomen en cuenta en estas negociaciones. Volker Turk, quien viajará hoy a Venezuela, donde analizará con representantes de la sociedad civil, la oposición y el gobierno la situación de derechos humanos en el país, también se refirió a la crisis en Perú y pidió un diálogo entre todos los sectores sociales para superar la violencia y la desestabilización
polarización política que atraviesa este país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y en Honduras, los 128 diputados del Congreso Nacional no alcanzaron en una primera sesión los votos necesarios para escoger a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Óscar Ortiz tiene detalles. El Congreso Nacional de Honduras no logró que las diferentes fuerzas políticas encontraran el consenso necesario para nominar a los 15 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, y en la primera sesión de la segunda legislatura, donde fue sometida la nómina con los propuestos por el Partido Libertad y Refundación para la respectiva votación, no logró el apoyo de 85 legisladores, el mínimo requerido, y estancaron el proceso. Según las proyecciones, las negociaciones entre los partidos Libre, Nacional y Liberal están claras, que el Partido Libre busca colocar 8 magistrados y asumir la presidencia del Poder Judicial, mientras el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son de oposición, tienen 5 representantes cada uno. Carlos Zelaya, diputado del Partido Libre, aseguró que no hay consenso. Seguimos sin acuerdo, pero esperamos tener noticias para la nueva Corte, pero las negociaciones continúan. Por su parte, el analista César Carías afirma que en este proceso debe primar el perfil personal y profesional de los aspirantes, además de las evaluaciones del informe presentado por la Junta Nominadora y no las negociaciones partidarias. Pero lo peor que pudiera ocurrir es que una sola organización se alce con la mayoría de los magistrados a la Corte. En tanto, Laura Dogo, embajadora de los Estados Unidos en Honduras, reiteró que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia debe ser un organismo independiente y no político. La posición de los Estados Unidos sobre la Corte Suprema de Justicia es muy claro y creo que es igual a muchos otros de aquí. Que esta Corte debiera ser independiente, trabajando según la Constitución de este país en beneficio del pueblo. En la lista de 45 candidatos se cuentan 23 mujeres y 22 hombres, de los cuales 15 serán los escogidos para conformar el Tribunal Superior, y en caso de no alcanzarse este objetivo, los actuales magistrados continuarían en sus cargos por mandato de la Constitución hasta que se defina la nueva magistratura. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Más noticias en Buenos Días América. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Google por violación de la ley antimonopolio. José Pernalete tiene los detalles. Google es llevado a la corte en Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha demandado al gigante tecnológico por la violación de la ley antimonopolio. El litigio acusa a Google de practicar una conducta anticompetitiva ante tecnologías rivales desde hace 15 años. Google se ha involucrado en una conducta excluyente para debilitar severamente, si no destruir, la competencia en la industria de la tecnología publicitaria. Según Rod Soto, investigador de seguridad cibernética consultado por Voz de América, era de esperarse esta demanda desde hace tiempo. A su juicio, Google manipula también la tecnología de anuncios a la que se expone el usuario en la Internet, en un ambiente dominado por este buscador. Cada vez que tú ves un banner, cada vez que tú ves un pop-up que te sale, cada vez que abres un correo, eso es fundamental porque básicamente te da información de qué se está viendo, te puede dar inclusive de dónde vienen los clics, te puede decir cuáles son las preferencias. La demanda señala una competencia desleal contra emprendedores emergentes en el mercado digital. Propiedad intelectual que en ese tiempo es más barata, porque una vez que se desarrolle va a ser sumamente cara. Y eso no solo le salva dinero, sino que también saca al competidor. El Departamento de Justicia afirma que el litigio busca proteger a los consumidores y salvaguardar a la competencia digital. José Pernalete, Voz de América, Miami. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Adrián Beltré es la figura más destacada del grupo de nuevos candidatos a ingresar al Salón de la Fama el próximo año en 2024, mientras que la elección de Rollins, que se anunció el martes, precisó de un paulatino aumento de sus votos. El dominicano Beltré asoma para entrar en el primer intento. Aunque no ganó el premio al jugador más valioso, esculpió un expediente de 3.166 hits, 477 jonrones y 5 guantes de oro en su carrera, manteniéndose productivo hasta su última temporada a los 39 años. Joe Mauer, Chase Utley, David Wright, Matt Holliday y el dominicano José Bautista también aparecerán por primera vez en la papeleta el año próximo. Mauer es el único receptor en ganar 3 títulos de bateo y fue el jugador más valioso de la Liga Americana en 2009 y no causó sorpresa que varios peloteros dieron importantes saltos en estas votaciones.
En el tenis internacional, la campeona de Wimbledon, Elena Rybakina, llegó a su segunda final en los últimos 3 torneos de Grand Slam al imponerse a Victoria Azarenka 7-6, 6-3 en el Abierto de Australia. Rybakina amplió lo que ya era un impresionante avance ante rivales de primer nivel. Azarenka, que ganó en Melbourne Park en 2012 y 2013, se sumaba a la lista de jugadoras eliminadas por Rybakina en las 2 últimas semanas como la primera preclasificada. Iga Swiatek, la 17ª, Jelena Ostapenko, ambas con títulos de mayor en sus palmarés, y la finalista de 2022 en Australia, Danielle Collins. Como de costumbre, Rybakina recurrió a su potente servicio y añadió 9 aces a su cuenta para un total de 44 y triunfar. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Michelle Williams ha sido elogiada por la crítica por su actuación en el drama autobiográfico sobre la película de Steven Spielberg, The Fabelmans, y su interpretación le aseguró una nominación al Oscar, anunciada esta semana, coescrita por Spielberg y Tony Kushner. La película de Fabelmans está ambientada en las décadas de 1950 y 1960 y trata sobre el personaje ficticio Sammy Fabelman, basado en Spielberg cuando él era joven. Michelle Williams y Paul Dano interpretan a la madre de Sammy, Mitzi, y al padre, Bert, inspirados en los padres de Spielberg, la fallecida Leah Adler y Arnold Spielberg. Angela Bassett y su historia como la primera estrella del universo cinematográfico de Marvel en ser nominada a un Oscar de actuación como mejor actriz de reparto por su papel en Black Panther Wakanda Forever como la reina Ramonda. Bassett es una de las favoritas para llevarse el Oscar el 12 de marzo, ya que obtuvo un Globo de Oro y además un premio Critics' Choice por ese papel. La película aseguró otras 4 nominaciones, entre ellas por efectos visuales y diseño de vestuario. Bassett fue nominada previamente a un premio de la Academia a Mejor Actriz por su interpretación de Tina Turner en la película biográfica What's Love Got to Do With It. La secuela de Black Panther de Disney vendió alrededor de $330 millones en boletos y estableció un récord de noviembre en Estados Unidos y Canadá. La nueva versión alemana del clásico de la Primera Guerra Mundial, La Gran Guerra, All Quiet on the Western Front, obtuvo 9 nominaciones al Oscar esta semana, incluida la de Mejor Película y Mejor Película en idioma no inglés. El filme de Netflix, la primera versión alemana de la novela de 1929 del autor alemán Erich Maria Remarque, fue una de las películas más reconocidas en las nominaciones a los premios de la Academia, detrás de Everything Everywhere All at Once, con 11, y empatando con The Banshees of Inisherin. All Quiet recibió 14 nominaciones al premio británico BAFTA la semana pasada. Fue estrenada en septiembre, como ustedes recordarán, en el TIFF en Toronto, el Festival Internacional de Cine de Toronto. De esto trata la película. Es la historia de jóvenes estudiantes que son enviados a la Primera Guerra Mundial cegados por la propaganda de extrema derecha y el odio nacionalista, algo que, según analistas, continúa resonando en los tiempos modernos, como por ejemplo la guerra en Ucrania. La prevista película biográfica de Lady Madonna Verónica Ciccone quedó en suspenso. El proyecto que iba a dirigir ella misma ya no está en desarrollo por Universal Pictures. En parte es debido a la gira que va a iniciar próximamente y que culmina en Ámsterdam el 1 de diciembre. Una gira que es por los 40 años de vida artística de Madonna y que coincide de alguna manera con sus 65 años en el planeta Tierra. Bien, es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América. Aquí en Washington les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.
Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.